Amigos, hemos llegado al final de esta serie de estudios con Cristo en el crisol y vamos a concluir justamente con un tema analizando que Jesús mismo pasó por el crisol. Jesús pasó por momentos difíciles en su vida, los superó y Él se transforma en nuestro ejemplo vivo para que nosotros podamos también seguir sus pisadas. Leo en San Mateo capítulo 27, versículo 46, donde narra el episodio en el que Jesús llega hasta la cruz y en la cruz Él exclama lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dando la idea de cuánto afectó el pecado a la humanidad y principalmente el peso que Él tuvo que cargar por salvarnos a ti y a mí. Bienvenido, bienvenida a este estudio de las Sagradas Escrituras. Vuelvo a repetir, estamos concluyendo esta lección y va a ser muy importante también que tú puedas participar con nosotros en este momento. Axiomas, más allá de la evidencia. Bienvenidos, queridos amigos, a este estudio de las Sagradas Escrituras. Estamos en la lección número 13, Cristo en el crisol. Para esto tenemos dos amigos invitados. Está con nosotros Franklin Garnica. Franklin, bienvenido. Por favor, un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias, Pastor, por la invitación. Bueno, y estamos aquí para poder compartir el tema de esta semana. Está también con nosotros el colega Renson Mena. Bienvenido, Renson, y por favor guíanos en oración luego de tu saludo. Muy bien, ¿cómo están, queridos amigos? Una vez más, sean bienvenidos a esta programación semanal donde aprendemos más de la Biblia. Gracias por la invitación. Vamos a inclinar la cabeza, oremos. Amado Dios, te agradecemos por la bendición que nos has dado de recorrer durante este trimestre asuntos que conciernen a andar sobre el crisol, en el crisol. Hoy estamos concluyendo y en este momento pedimos que nos guíes y que todo lo que nosotros vamos a recordar y vamos a puntualizar sea, Señor, para que nosotros tengamos seguridad en este mundo de aflicción. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Cuando hablamos de Cristo en el crisol o cuando pensamos en la experiencia de Jesús, tal vez podríamos tener la idea de que Jesús tenía ciertos privilegios, de que Él, al ser hijo de Dios, no pasó por las mismas dificultades que nosotros atravesamos. Y vamos a ver que desde el inicio Él comienza a dar evidencias de que vivió en un mundo donde era desafiador, inclusive con necesidades materiales, y sería bueno comentar esto, Franklin. Tal vez vamos a enfocarnos un poquito en los primeros años de Jesús, aunque la Biblia no describe mucho en relación a esto, pero hay evidencias suficientes para explorar que Jesús pasó en el crisol desde el principio de su existencia en la tierra. Claro que sí, Pastor. En el libro de San Mateo capítulo 2, versículo 13, dice aquí: después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, ¿no? Desde sus inicios ya, incluso del nacimiento de Jesús empezó a sentir persecución, ¿no? Empezó a correr su vida, ¿no? Estaba en peligro porque Herodes quería matarlo. Al saber que estaba naciendo el rey de los judíos, eso le mencionaron los magos. Entonces no ha sido fácil, ¿no? Los primeros inicios del ministerio de Jesús en esta tierra desde su nacimiento. Pues aunque él, un hombre sin pecado, ¿no? Vivió en un mundo de pecado. Entonces no era sencillo poder iniciar, ¿no? El ministerio por el cual él vino a esta tierra. Pues de alguna u otra forma Satanás trataba de poder matarlo. Uh-huh. Y la familia de él también, la familia terrenal, era una familia con escasos recursos. Sí, es algo bien interesante que el Rey de Reyes
no vino a nacer en un lugar con bastantes comodidades. En un palacio. Correcto. Al contrario, Él vino de una manera humilde. Y cuando nosotros vemos alrededor, ahora en nuestra actualidad, una familia humilde que no tiene muchos recursos, cuando viene un nacimiento no es fácil. Y Jesús nació en esas condiciones. Y peor cuando tuvieron que ir allá a Belén, donde Él nació en un establo. Entonces, ya desde su nacimiento, Jesús comenzó a pasar por el crisol. Quizás nosotros hoy en día no hemos nacido, tal vez algunos en un establo, pero quizás hemos pasado ciertas circunstancias ya desde bebecitos, desde Claro. pequeños. Y Jesús pasó por eso. Y a veces podemos pensar que ya nacimos con desventaja, por lo tanto no podemos crecer. Correcto. Tenemos limitaciones, los demás pueden, pero nosotros tenemos muchas limitaciones. Ahora Jesús nació en un establo, dice, no se halló lugar para él en la posada y tuvo que nacer allí. Y cuando es presentado Jesús en el templo, inclusive la ofrenda de los padres da evidencia de la limitación, ¿no? Correcto, correcto. Ellos ofrecen dos Dos tórtolas, tórtolas. que era lo mínimo que se podía ofrecer. Sí, eso nos da una idea de que la familia tenía escasos recursos. Y lo que usted mencionaba hace un momento, podemos pensar nosotros que nuestra suerte es quizás por no tener recursos económicos suficientes, es de las peores, pero tenemos que recordar que Jesús también pasó por aquello y es el mejor para entendernos y saber las aflicciones que esto produce, y también es el mejor para poder apoyarnos en esos momentos de dificultad. En relación al contexto, al prejuicio que había, inclusive él se cría en una ciudad donde la gente consideraba que no era un lugar propicio para un líder, ¿no? Sí, bueno, tuvo muchas dificultades para poder ser aceptado, ¿no? Jesús sintió en diversos momentos rechazo. En San Mateo capítulo 23, versículo 37, ¿no? Vemos aquí el texto, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste, ¿no? Vemos ahí momentos en los cuales Jesús por poco no fue apedreado, echado también de diferentes reuniones donde Él trataba de poder llegar a los corazones de las personas. Entonces, no ha sido fácil también por ese lado. El rechazo que sintió Jesús emocionalmente de alguna manera, si nosotros estuviéramos en esas circunstancias, sería muy complicado, ¿no? Poder llevar adelante este trabajo por el cual Él vino a hacer. Cuando él comenzó su ministerio, comenzó a reclutar a algunos discípulos, los llamaba para que los sigan y se transformen en pescadores de hombres. En una circunstancia llama a Felipe, dice, Felipe halló a Natanael, estoy leyendo San Juan 1, versículo 45, halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel que escribió, de aquel que escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y entonces Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Miren, es algo bien interesante esto, ¿no? Jesús nació en una ciudad, una población pequeña. O sea, se crió en un lugar donde quizás no habrían salido personalidades de aquel lugar. Y es ahí, en ese contexto, donde Jesús es menospreciado, ¿no? Y a veces nosotros somos menospreciados debido al lugar de donde nacimos, crecimos. Por eso hace un momento quizás leíamos, ¿no?, esta parte que decía que tú matas a los profetas Jerusalén, Jerusalén, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Es interesante. Es como que de Jerusalén, donde estaban los líderes, no le daban importancia a las poblaciones pequeñas. Y Jesús en estas condiciones tuvo que llevar adelante un trabajo, un ministerio. Y esto nos dice de que no debería de haber limitaciones del hecho de haber nacido con bastantes dificultades. Jesús pasó por crisoles de dificultad para poder comenzar su ministerio. Yo creo que nosotros vemos aquí el prejuicio, vemos situaciones que muchas veces ya mencionamos en anterior momento, ¿no?, que terminan determinando para que algunas personas digan, bueno, yo no tengo esta ventaja, no tengo esta suerte, yo no tengo estas oportunidades, y Jesús nos está mostrando que Él pasó
diríamos, las mayores dificultades que un ser humano, que un niño puede atravesar en su desarrollo, en su crecimiento, al iniciar un trabajo, en este caso, cosas que nos pueden suceder a nosotros en la vida. Y creemos que porque hay una dificultad, hay una prueba, hay un prejuicio, es una indicación de que algo está mal y que no debemos continuar. Jesús nos muestra que en medio de esos crisoles hay oportunidad de aprendizaje, de fortaleza en el Señor, de dependencia en Dios, y creo que su dependencia lo llevó justamente a sobrellevar todo aquello, ¿no? Sí, y creo que ninguna persona que haya crecido con dificultades tiene la oportunidad de salir adelante. Todos tenemos oportunidad de cumplir metas, objetivos, si nos colocamos, agarramos de la mano de Dios. Creo que la vida de Jesús es un claro ejemplo, pero quizás podría alguien decir, pero Él era Dios en la tierra. Pero había tomado la naturaleza humana. Correcto. Y había tomado las limitaciones humanas. Él tenía limitaciones humanas, y ahí entramos en el campo donde Satanás, el enemigo, lo tienta. ¿no? Lo tienta como a cualquier ser humano. Y creo que podemos hacer una comparación, ¿no? Un árbol que crece sobreprotegido, cuando se enfrenta al viento es probable que enseguida sea derribado, pero aquel que va creciendo en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, va a ir creciendo mucho más fuerte. Y creo que la evidencia clara de Jesús nos ayuda a ver que aun cuando estemos pasando momentos de tribulación, de dificultades, es una oportunidad para prepararnos más. Vamos a una breve pausa. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos hablando de Jesús pasando por el crisol. ¿Quién diría? El Hijo de Dios pasando momentos difíciles en la tierra, pero Jesús tomó nuestra naturaleza, inclusive sujeto a nuestras debilidades, en el sentido de tener frío, hambre, sentir cansancio, y todo aquello que hace que muchas veces el ser humano llegue a una situación de angustia, de desesperación. Llega ya la parte casi final de la experiencia de Jesús, el final de su ministerio. Ahí vamos a ver cómo el crisol se calienta más, cómo las pruebas vienen mucho más fuertes y cómo Él logró superar esto. Descríbanos un poquito este episodio ya yendo hacia el Getsemaní y camino a la cruz. La lección dice que el momento más crucial, ¿no?, del sufrimiento de Jesús fue en las últimas horas antes de su muerte en la cruz, ¿no? En el libro de San Lucas capítulo 22, versículo 44, menciona: y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor, como grandes gotas de sangre engrumecidas que caían sobre la tierra. Indagando un poco ahí, esto se llama hematidrosis, ¿no? Es una reacción del cuerpo frente a una angustia, a un alto nivel de estrés, ¿no? Entonces, realmente el sufrimiento de Jesús fue real, ¿no? O sea, lo emocional le empezó a afectar hasta en lo físico, porque dice que los vasos sanguíneos, ¿no?, se soltaron, ¿no? Y empezó a sudar sangre. Entonces, muestra que realmente el sufrimiento que Jesús empezó a sentir en ese momento era comparable, podríamos decir, para nosotros hoy en día, porque cargó todo el pecado del mundo en ese instante, ¿no? Hay una teoría que menciona, ¿no?, de que la presencia de Jesús en este mundo respondía más a una especie de una apariencia, el docetismo, es decir, Jesús estaba haciendo una especie de teatro, vino a actuar acá, y que en realidad Él nunca perdió sus atributos divinos, y que todo lo que pasaba allí era una especie de teatro. Estos detalles de la vida de Jesús muestran que esto era real, sí, de que el sufrimiento, el dolor, la angustia, todo esto era real. Jesús había tomado la naturaleza humana realmente, y que cuando dice esto, y también en San Marcos capítulo 14, versículo 34, mi alma está triste hasta la muerte, cuando se va a orar.
da evidencias de que era real lo que estaba pasando él. Sí, es algo bien interesante, ¿no? En el verso 33 dice, tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. La angustia viene por un dolor, una preocupación, una sensación fuerte, ¿no? Cuando están angustiados. Entonces, justamente ahí el verso 34 complementa y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Miren, muchos quizás no podamos entender a alguien que está pasando una situación muy difícil, que le angustia en el corazón, que tiene ganas hasta de morirse, de desaparecer, quisiera salir de este lugar, está pasando por un momento muy duro. Pero ¿saben qué? Jesús pasó por algo similar. Jesús pasó por una situación donde la Biblia lo describe, donde Él mismo dice, mi alma está muy triste, estoy tan angustiado, estoy hasta la muerte. Y ahí la reacción del cuerpo a un estrés intenso, ¿no? Entonces, quizás hay hermanos, hay personas que en algún momento pasan un momento de dificultad, un crisol duro. Jesús puede entenderlos. Inclusive ahí podemos entender que aún el Hijo de Dios pasó esto. Eso no implicaba falta de fe, eso no implicaba que Él no estaba seguro de lo que estaba haciendo, sino cuán real era su humanidad. Correcto. Y eso nos da la seguridad de que Él, como dice el apóstol Pablo, Él mismo llevó nuestras culpas y es un modelo perfecto para que nosotros podamos seguir sus pisadas. ¿En qué más podemos ver? Luego viene la cruz, sí. El momento tal vez ya final donde Él mismo después va a decir consumado es, se acabó, pero hasta llegar allí el sufrimiento continúa. Antes de hablar de eso, no es importante destacar que el morir en la cruz era una de las peores muertes en aquel tiempo, ¿no? Era una muerte muy sufrida, ¿no? Y vergonzosa también. Claro, porque estar colgado en una cruz era realmente vergonzoso y muy sufrido. Y Jesús sufrió, también pasó por este proceso, ¿no? Bueno, de alguna manera aquí encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 45, que hasta la tierra, ¿no? Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. O sea, realmente el cielo sufrió también juntamente con Jesús por esta experiencia complicada y dolorosa que tuvo que pasar Jesús, ¿no? La crucifixión era una especie de tortura también, ¿no? Porque empezaba con la flagelación, incluía los clavos, además de el tiempo que pendía la persona en el lugar. Exactamente, era una situación que sin duda alguna de tortura. Y a eso fue sometido Jesús. Correcto, y la Biblia en Isaías 53, hablando de la profecía acerca de lo que Jesús iba a pasar, dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí la palabra angustiado, lo mismo que Jesús dijo, estoy angustiado. Ya estaba profetizado, pero al mismo tiempo dice que él fue afligido y todo con un propósito. Él lo hizo por nosotros. Entonces la aflicción, el dolor por otros, por llevar la carga de otros es muy grande, es muy grande. Entonces incluso en otro texto nosotros podemos leer que Jesús en su aflicción dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y él no se refería a que Dios lo había abandonado, sino que el pecado, la carga del pecado era tan dura, tan fuerte, que él comenzó a sentir la separación que causa el pecado entre Dios y el hombre. Entonces, cuando nosotros leemos esto, podemos entender que Jesús sufrió, pasó por un crisol tan fuerte, tan duro, que nos puede entender, que nos puede comprender y puede ayudarnos en nuestras luchas, porque justamente Cristo cuando murió lo hizo para salvarnos, para darnos esperanza, para mostrarnos que podemos salir agarrados de su mano. Y tal vez esa angustia se complementaba por la indiferencia del ser humano, ¿no? Porque volviendo a leer el texto de Mateo capítulo 23, 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste. Todavía nosotros podemos causarle esa angustia al Señor porque Él vino a hacer todo por nosotros, pero nosotros no queremos. Lo rechazamos o nos apartamos de Él y una de los mayores sufrimientos que tiene que ver con Jesús tiene que ver con eso, ¿no? Con querer salvar, y Juan lo dice también, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Bueno, lo que más, el sufrimiento más grande que sentía Jesús era el rechazo, ¿no? La condición de la humanidad, ¿no? Entonces, por sobre el castigo o el sufrimiento físico, estaba ahí el dolor que sentía, como decía nuestro pastor Renzo, el ser humano se estaba alejando de Dios, ¿no? Entonces, hay que valorar aquello, yo creo. Debemos de valorar, pues Jesús dio todo por cada uno de nosotros, nos dio su vida. ¿Qué más podemos decir para cerrar ya este bloque, Renzo? Para cerrar esto, Jesús, al ser rechazado, no solamente eso, fue torturado, ¿no? Las personas, lo dice en el verso 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincándole la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. O sea, prácticamente fue sometido a una burla, fue sometido a bastantes desagravios. Él experimentó crueldad, maldad, incluso aún estando crucificado, una lanza le atravesó. Entonces podemos decir que realmente su sufrimiento fue vasto, y creo que nosotros le debemos al Señor mucho por esta grande entrega que hizo por nosotros. Queridos amigos, si alguna vez han pensado de que están pasando momentos muy difíciles, es probable que sean difíciles, pero Jesús pasó también por el crisol. Y cuando leemos la experiencia o la vida de Jesús, especialmente en esta última etapa de su ministerio, vamos a encontrar que Él hizo todo porque nos ama, porque quería rescatarnos, y ahora Él tiene el poder para poder ayudarnos a pasar los momentos de lucha, de prueba que tenemos en esta vida. Vamos a una pausa final. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de este estudio y también de esta serie de lecciones. Pronto vamos a comenzar una nueva serie de lecciones de la Biblia y queremos agradecerles porque ustedes no solamente nos siguen, sino también seguramente comparten estas lecciones que son importantes para el crecimiento espiritual de todo cristiano. Quiero agradecer a mis dos colegas. Gracias, Franklin, por estar con nosotros, y por favor, algunas palabras de conclusión. Bueno, queridos amigos, Jesús, al igual que nosotros, también pasó por el crisol. Entonces Jesús nos entiende y te entiende claramente a ti, el sufrimiento, las preocupaciones por las cuales estás atravesando. Así que acércate a Jesús, aférrate a Él y entrega todos tus problemas en las manos de Dios. Y con seguridad Dios te va a responder. Amén. Renson, gracias por estar con nosotros. Queridos amigos, no desistan. Puede ser que las condiciones en las que ustedes hayan nacido, crecido, tal vez no hayan sido las más favorables o las que ustedes escogieron, pero una cosa te digo, que aunque pases por estos crisoles, todo será para tu bien, para formarte, y tú podrás alcanzar grandes victorias. Jesús aparentemente, Él fue destruido, fue muerto, pero Él resucitó. Y con su muerte Él trajo salvación. En otras palabras, su vida tuvo un significado grande. Y tú puedes también darle un grande significado a tu vida. Que Dios te bendiga. Aférrate de las manos de Dios y sé un victorioso en su nombre. Leo Isaías 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús pasó por el crisol, salió victorioso, y toda esa victoria ahora nos la ofrece a nosotros, y que cada uno de nosotros, tú y yo, podamos no solamente
admirar lo que sucedió en la vida de Jesús, sino vivir una vida entregada a Él como señal de gratitud y de que valió la pena que el Señor haya venido a este mundo a salvar a los pecadores.